Y con esto damos por inaugurado el primer día de capacitación del Congreso Internacional, para lo cual damos la más cordial bienvenida al primer conferencista, el doctor Alejandro Landero Gutiérrez. El doctor Alejandro Landero es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política, un máster en Estudios Políticos Aplicados y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de Servicio Público por la Fundación Guillet en Basilea, Suiza, de Estrategia y Comunicación por la George Washington University, de Liderazgo y Cambio por Harvard University, de Coaching Dialógico por la Universidad Francisco de Vitoria y de Teología del Cuerpo del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Ha sido regidor y legislador federal y local. Actualmente es director nacional del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Ha publicado 3 libros: Persona y Sociedad, Vínculos en la Solidaridad, La lucha cívica por la democracia y Claves del humanismo. Es coautor de los libros ¿Qué es ser social cristiano hoy?, Persona y comunidad, Reflexiones sobre la vigencia del pensamiento humanista cristiano. Ha sido articulista en el periódico La Crónica de Hoy y en diversas revistas. Es miembro fundador de la Red de Pensamiento Nueva Democracia, con sede en Chile, y miembro del Patronato de Centros de Integración Juvenil en Tlalnepantla, Estado de México, para la prevención de adicciones. Sin más, me gustaría ceder el uso de la palabra al doctor Alejandro Landero. Doctor, bienvenido. Adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a todos los organizadores. Muchas gracias por la invitación y a ustedes porque nos acompañan de distintas partes de la República y de otros países latinoamericanos. Bueno, pues el día de hoy voy a compartir esta ponencia, el impacto de la familia como generadora de capital humano y social. Lo primero que quisiera, pues, reflexionar con ustedes es que en esta pandemia hemos podido constatar 2 cosas. Por un lado, hemos constatado que la familia, lo habíamos dicho en muchas ocasiones, lo habían dicho diversos estudios, pero hoy ha quedado más que nunca claro, constatado, que la familia ha sido escuela, y literalmente ha sido escuela, donde las mamás, los padres de familia se han tenido, ¿no?, que involucrar de lleno, incluso se han convertido en profesores. Ha sido también hospital para atender los primeros síntomas de la pandemia de muchos enfermos. Ha sido centro laboral, ha sido espacio de cuidado emocional y también ha sido red de apoyo económico frente a las dificultades del desempleo, de la reducción del salario. La familia, que esto lo habíamos dicho en muchas ocasiones, pues hoy ha quedado de manera pues muy palpable, evidente, porque esto no es de ideología, es de realidad, que la familia ha demostrado su fortaleza y sus capacidades. Imaginémonos qué hubiera pasado con el sistema de salud, qué hubiera pasado con el sistema escolar, sin familias que hubieran precisamente ayudado y acogido a tantas personas. Seguramente hubiera colapsado la sociedad. Pero también, y hay que ser también muy realistas, también la familia en estos meses ha mostrado su fragilidad, su necesidad de apoyo. Familias con dificultad económica, familias donde no había a veces ni internet para poder conectarse o no tenían los suficientes aparatos electrónicos para poder seguir trabajando o estudiando. También familias donde se ha constatado que la convivencia no es fácil, que no hay los suficientes herramientas, capacidades a veces personales para precisamente superar los diferentes modos de ver la vida. Y también hemos visto que ha habido violencia intrafamiliar durante estos meses de pandemia. Pero este segundo elemento que hemos visto, la fragilidad, no hace pues menos importante a la familia, sino todo lo contrario. Ha constatado también que la familia necesita apoyo, que la familia necesita protección y más aún si está haciendo funciones sociales incluso mucho más allá de sus capacidades, como sucedió a lo largo de esta pandemia. Entonces, por ambas razones, podemos y debemos decir que este es el tiempo de la familia. Si lo ha sido siempre,
ahora ha quedado evidente que la familia necesita más apoyo que nunca, desde apoyos económicos, desde políticas de balance familia-trabajo, desde, lógicamente, acompañamiento, un sinfín de medidas, incluso fiscales, para apoyar a la familia. Porque si no, sería muy fácil que la familia se encargue de todo esto, pero a la familia la abandonamos. ¿Qué es lo que realmente pues está sucediendo actualmente? Así que incluso ahora en la famosa vuelta a la normalidad, como se ha dicho que regresaremos, pues yo les diría y los exhortaría a que no regresemos a la normalidad en el sentido de volver, ¿no?, a una mecánica donde los papás no convivían suficiente con los hijos, a una situación donde la familia pues carece de los apoyos y de los mecanismos de ayuda para desempeñar mejores sus tareas educativas, afectivas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo fundamental estar hablando hoy en este congreso, estar reunidos en este día, porque esta pandemia puede ser, sin lugar a dudas, y debe ser un parteaguas muy positivo para la familia. Y esto, pues, es lo que en muchos indicadores sale siempre, ¿no? Este es el famoso ranking mundial de valores, donde, pues, aparece lo que está en rojo, es el valor de la familia en distintos países. Y vean, en medio, hasta arriba, aparece el mundo como el promedio. Para la mayoría del mundo, para la gran mayoría, la familia es lo más importante. Luego en color café aparece el trabajo, los amigos, ¿no?, el tiempo de descanso, la política, la religión, etcétera. Y vean cómo en la gran mayoría de países la familia es lo más importante, y en los que hay algún otro valor, la familia es el segundo más importante. Así que, ¿por qué? Pues porque la gente con sentido común, pues ve lógicamente lo que le aporta la familia a su vida. Entonces, bueno, pero esto que lo vemos a día, que vemos cómo los padres de familia se levantan para llevar a sus hijos a la escuela o ahora ponerlos a estudiar, que trabajan, que buscan otro empleo para poder dar mejores oportunidades, todo esto, sin embargo, pues nos surge una pregunta, y una pregunta que no voy a alcanzar a abordar totalmente, pero se las dejo de tarea. ¿Por qué, si la familia es tan importante para la sociedad, como ya vimos, incluso en esta pandemia, el papel central que ha tenido, y es tan importante para las personas, ¿por qué a la familia se le intenta borrar de los planes de desarrollo, de las cumbres internacionales, de los presupuestos, en el discurso público? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta, pues, es una pregunta que seguramente van a ir contestando algunos de los otros conferencistas. Pero yo me quiero centrar, pues, en el título de la ponencia, que es precisamente, ¿no?, cómo la familia, pues, es un bien para la persona, para la sociedad, porque es fuente del capital humano y del capital social. Y voy a decirles, pues, brevemente, muy sintéticamente, esto daría para una maestría completa, un poco la gran pregunta que se han hecho economistas, sociólogos, historiadores, a lo largo de muchas décadas, de siglos. ¿Qué es lo que hace rico a un país? ¿Por qué un país es rico y por qué un país es pobre? ¿Por qué un país logra alcanzar niveles de desarrollo importantes y por qué otros países se quedan condenados en el bajo desarrollo o incluso decaen? Es una pregunta, pues, muy interesante, muy valiosa, y que por eso distintas disciplinas se la han hecho. Y hasta, pues, todavía lo que era la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el paradigma era el capital físico. Lo que hace rico a un país es su tamaño. Y por eso los países invadían a otros países justo con el deseo, pues, de tener más territorio y por lo tanto ser más grandes económicamente, ser una potencia, imperios. Y eso fue la historia, ¿no?, durante muchos años, el querer precisamente tener más territorio, porque al tener riquezas naturales, pues el país, lógicamente, iba a tener mayores posibilidades de desarrollo. Y si bien este sigue siendo un punto importante, y más ahora que hay escasez de recursos naturales,
Este paradigma fue sustituido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la posguerra, y se dijo, bueno, importa el capital físico, pero importa sobre todo el capital construido. Puede haber un país muy grande, pero si este país no está comunicado, si este país no tiene presas, si este país no tiene reservas de oro, si este país no tiene pues una infraestructura, puertos, etcétera, no va a lograr crecer. Y entonces, fruto también de la guerra, donde se destruyó mucha infraestructura, sobre todo pues en Europa y en algunas zonas de Asia, pues emergió el paradigma del capital construido. En el caso de México, justo hasta los años 60, digamos, México pues apuntaba como una gran potencia, por eso México tuvo el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas en los años 60, eran los años de la creación del periférico, de una gran obra de ciudad universitaria, porque México pues se veía que tenía estos dos grandes capitales, ¿no? Nuestros litorales, nuestro tamaño, nuestros bosques, y también tenía un capital construido que a diferencia de Europa pues no se había destruido, y además había habido años de crecimiento económico importante en el país, y entonces había construido obra que incluso pues sigue siendo hoy un paradigma en nuestro país. Hasta ahí, digamos, íbamos bastante bien. Pero luego los países se plantearon otro desafío. Dijeron, bueno, un país puede tener capital físico, puede tener capital construido, pero necesita el capital humano. Y este paradigma sobre todo vino de países asiáticos que quedaron devastados, como Japón, donde Japón, pues después de la Segunda Guerra Mundial, estaba pues, realmente, ¿no? Sumido, ¿no? Tanto moralmente, por los destrozos que habían hecho también, por toda la muerte de las guerras mundiales, económicamente estaba muy mal. Y entonces Japón y varios países, ¿no? Los que luego se llamarían los tigres asiáticos, como Corea del Sur, el propio China, dijeron, nuestra apuesta es por la persona, nuestra apuesta es por la persona. Y fíjense que aquí es donde México se desconectó desde mi punto de vista del desarrollo, porque precisamente nuestro país ya no invirtió en la persona. Todavía ustedes verán luego ahora que vienen las fiestas patrias, empiezan a llegar videos muy bonitos de México, pero donde se resalta solo lo primero que habíamos visto, el capital físico, nuestras playas, bosques, volcanes, pero en realidad los mexicanos creímos poco, y estoy generalizando, creímos poco en el capital humano. No creíamos que nosotros, las personas, fuéramos el centro del desarrollo. Otros países se las creyeron, como Corea del Sur, que en los años 50 tenía un PIB per cápita menor que México, y hoy Corea del Sur pues es Samsung, LG, ¿no? Kia, todas estas industrias, porque invirtieron en el capital humano. Y luego, pues parecía que ya había terminado la historia ahí, porque habíamos llegado al capital humano, pero en los años 80 y 90 empezó también a surgir un nuevo paradigma, porque se decía, bueno, un país puede tener estos tres elementos fundamentales, y el capital humano, pues sobre todo estos dos pivotes, la salud y la educación, como dos elementos fundamentales de desarrollo del capital humano, pero hace falta algo más. Y se habló de lo que es el capital social, que ahorita hablaremos un poco más, que es, en resumidas cuentas, la capacidad que tienen las personas, las sociedades, de interactuar, de organizarse, de construir bien común, de anteponer el bien común a los intereses personales, de adecuarse a las reglas, y porque se veía que un país podía tener estos elementos, pero sin capital social, pues es imposible organizarse y se pierde pues toda esa riqueza. Un país paradigmático que había alcanzado los tres primeros tipos de capitales, pues es Argentina, un país riquísimo ¿no? en recursos naturales, con una muy buena infraestructura hasta hace algunas décadas, con el capital humano más alto de América Latina en términos de alfabetización, de nivel de universidades, pero Argentina, pues con una gran carencia de capital social, pues ha llevado a la situación a un país que tenía y sigue teniendo todo para ser una gran potencia. Entonces, fíjense qué importantes son estos elementos, qué importante es esta pregunta. Es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo y que los países tienen que seguir actualizando su respuesta. Bueno,
pues México ha ido descuidando mucho y ha ido deteriorando su capital humano y su capital social. Y ya su infraestructura, pues ya no hemos tenido los niveles de crecimiento de la década de los 40, 50, 60 y ahora pues ya también está bastante limitado, ya lo vemos, ¿no? En diversas obras, cuando uno viaja a otros países, lo limitado que está nuestra infraestructura y el capital físico, pues lo hemos ido destruyendo poco a poco. Pero yo me quiero centrar, pues sobre todo, en el capital humano y el capital social. Gary Becker, que tiene un tratado sobre la familia, un premio Nobel de economía en los años 90, que vale la pena leer sus escritos, porque fue un economista que justo puso en el debate mundial algo que hasta entonces no se había debatido con el rigor que él lo hizo, precisamente por el concepto de capital humano, ¿no? Él decía que el capital humano pues son esta serie de habilidades que forman a las personas, su salud, su calidad de hábitos de trabajo, y todo esto, decía Gary Becker, pues era importantísimo para la productividad de las economías modernas, sobre todo pues una economía que ahora estaba centrado en el saber, ¿no? En esta sociedad del conocimiento y que era importantísimo para producir bienes y servicios. Ya no era, ¿no?, la revolución industrial, ya no eran las máquinas lo más importante, sino las personas. Ya no, diríamos hoy, lo más importante ya no es el petróleo, sino lo más importante pues es todo este desarrollo científico, tecnológico, educativo que requieren los países. Entonces, resulta que para que una economía crezca, que para que una economía se desarrolle, necesitamos el capital humano. Ya no bastan las máquinas, no bastan los recursos naturales, sino que hoy en la mente de las personas está la posibilidad del desarrollo, pero también en sus hábitos, también en su salud, también en la forma en cómo ven el mundo, en su proactividad, y todo eso va configurando el capital humano. Bueno, esto pues es un tema que en México no ha tenido el suficiente importancia, no ha tenido el suficiente valor, incluso hoy pues la apuesta sigue siendo el petróleo, ¿no? Cuando ya otros países, pues esto lo dejaron hace muchos años. Incluso los países más ricos en petróleo, pues esa no es su apuesta, ¿no? Su apuesta es más bien la tecnología y el capital humano. Bueno, junto con esto, el otro concepto que dijimos que era muy importante, pues era el capital social. Un país también necesita ir enriqueciendo, fortaleciendo lo que se le llama, pues también el tejido social, ¿no? Este conjunto de relaciones sociales que deben ser caracterizadas por confianza, cooperación, reciprocidad. Y aunque parecen valores pues un poco abstractos, confianza, cooperación, reciprocidad, economistas, y esto lo decía el propio secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, José Antonio Campo, decía los propios economistas que estos valores pueden tener, ¿no?, también una validez económica, puede tener rangos, valores económicos para poder medirlos. Por ejemplo, en un país cuando tú no hay confianza y hay demasiada corrupción, tú tienes que poner una serie de normas, una serie de controles, y todo esto va generando costos en la sociedad, ¿no? Es como en el caso de México, que pues nuestro voto tiene alrededor de 22 candados, que si te ponen la huella, que si te agujeran la credencial, que si la hoja está foliada, que si hay representantes, todo este andamiaje, por falta de confianza, por lo que ha pasado en el pasado, cuesta. Entonces esto genera burocracia, y luego también a mayor reglas, a mayor burocracia, pues también hay mayor corrupción, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de ir a unas elecciones a España, y entonces entré a la casilla y las boletas electorales eran como una fotocopia, en blanco y negro, tú la podías agarrar, no estaban foliadas, no te entintaban el dedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se requería todo lo que requerimos aquí. Entonces, fíjense cómo la falta de confianza, de cooperación, de reciprocidad va generando costos en las relaciones, costos económicos que todos los pagamos, y esto pues tiene un impacto indudablemente en el desarrollo. Igual está medido, por ejemplo, en diversos países cuánta cooperación hay, cuántos donativos,
Por ejemplo, muchos en Estados Unidos, las horas que da la gente voluntariado, más o menos la proporción es por cada hora de voluntariado que hay en México, en Estados Unidos son 7, en Canadá 11, y todo este ejército de voluntarios pues tiene un impacto también en el desarrollo. Pero bueno, no entro a explicar más porque también se me podría ir toda la sesión en esto, pero lo que quiero darles es algunas pinceladas de lo importante que son estas variables como el capital humano y el capital social para una sociedad, ¿no? En otro gran libro, otro gran texto, El Capital Social, pues habla de esto, ¿no? Fíjense, aquí ya dice y ya aparece. La idea básica del capital social es que la familia, los amigos, los compañeros de una persona constituyen un valor importante al que recurrir en una crisis. Si no, pues veamos lo que pasó ahora, lo que pasó en España con la crisis de 2008, ¿no? La familia fue fundamental, los hijos que se habían ido y perdieron incluso sus departamentos volvieron a casa de sus padres. Y entonces dice esta cita: las comunidades con recursos variados, de redes sociales, asociaciones cívicas, se encuentran en una posición más sólida para hacer frente a la pobreza y la vulnerabilidad, resolver disputas y sacar partido a oportunidades nuevas. Así que vamos viendo qué importante, y analícenlo ustedes en su propia vida, qué importante es tener una red de apoyo. No es lo mismo vivir la vida con amigos, sin amigos, con gente que te pueda ayudar a recomendar en un trabajo, ¿no? Con gente que te dé un préstamo a un nivel mucho menor que la de un banco. Vamos viendo cómo esta realidad del capital social se aterriza y es tan importante. Y la familia, pues resulta que dentro del capital social es la red más importante. Y voy a poner rápidamente algunos ejemplos, pues, del descuido que ha tenido, pues, aquí esta visión del capital humano y del capital social en nuestro país. Un caso, pues, es el caso de Acapulco, un destino turístico que en los años 50 se inaugura y que quería ser, pues, una especie de la Marsella francesa en Latinoamérica, y así empezó. Venían artistas de diversas partes del mundo, se filmaban películas, se empezó a ver un gran crecimiento. Pero ¿qué pasó con Acapulco? ¿No? Muy sintéticamente, pues que justamente se creyó que Acapulco, su desarrollo era solo el capital físico y el capital construido. Sí se construyó una costera, una carretera, pero nunca se pensó en la persona. ¿Cómo le hacemos para esas personas que están en unas condiciones tan vulnerables que en 25 o 50 años, pues más adelante esas personas ya no sean solo los que lavan los platos en el hotel, los que, ¿no? Limpian las habitaciones, sino que pues puedan ser los chefs, puedan ser los gerentes de hoteles? ¿Cómo le hacemos para generar realmente un desarrollo y que no solo venga lo que se llama una economía extractiva, que se implanta un hotel, saca como popote la riqueza y se la lleva? Bueno, pues no se contempló eso. Por eso, fíjense qué importante, pues son estos conceptos y esta síntesis muy apretada que hicimos de algunas teorías del desarrollo. ¿Y qué pasó? Acapulco pues está muy mal, ¿no? Con muchas personas en situación de pobreza alimentaria, con una tasa escolar de asistencia muy baja, en el país es más del 90%, con, ¿no? Alrededor de 200,000, de 100,000 personas sin agua potable, y una de las cosas más dolorosas, uno de los 3 destinos más grandes de prostitución infantil del mundo. ¿Qué pasó? Pues que no se pensó en el desarrollo, no se hicieron, ¿no? No solo los políticos, sino los empresarios, no se plantearon estas preguntas. Y esto, pues ya, esto que fracasó aquí, pues se está replicando, ¿no? En otros lugares, ¿no? En Cancún, donde pues ahora vemos una tasa de suicidio muy alta, porque se cree que con la sola llegada, ¿no? de hoteles, hay una cierta inversión y va a haber desarrollo. Y no es así. El desarrollo tiene que pensarse, tiene que planearse con mucha inteligencia. Otro caso también paradigmático, y no le estoy poniendo casos de la sierra, de zonas muy apartadas, que hay otra serie de factores, sino lugares que tenían toda la posibilidad de crecer, de desarrollarse. Y es el caso también de Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez, que en los años 70 tuvo una ola de maquilas muy potente, tanto así que llegó
pues a haber prácticamente pleno empleo, empezó a haber mucha migración, las mujeres se incorporaron, fueron de las primeras mujeres que se incorporaron a la vida de las maquilas en nuestro país, y pues parecía también un horizonte de pleno desarrollo, ¿no? De una potencia de desarrollo impresionante. Luego, a raíz del Tratado de Libre Comercio en los años 90, pues hubo otra gran ola de maquilas, de empleo. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues lo mismo. Nadie pensó en variables como, ¿y qué pasará cuando la mujer se incorpora al mundo laboral? ¿Qué pasará con esos niños que se quedan en casa? ¿Qué pasará? Nadie parece que se lo planteó. ¿Qué pasará con esas mujeres que tienen que ir a lugares inhóspitos porque las maquilas pues las colocaban en las afueras de las ciudades, porque allí pues el terreno es más barato? ¿Cómo les damos protección? ¿Cómo les damos seguridad para que lleguen? No se pensó en decir, oye, que estas maquilas tengan guarderías, que estas maquilas tengan centros educativos. Otra vez se creyó que con la mera inversión económica iba a haber desarrollo. Y esto no es así. En eso tiene razón el presidente de México actual, en eso, en decir que el solo crecimiento económico no genera desarrollo. Y eso es cierto. Ahora, sí necesitamos el crecimiento económico, porque tampoco puede haber desarrollo sin crecimiento económico. Pero es muy importante, el solo crecimiento económico, la sola inversión no genera desarrollo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues otro desastre. Ciudad Juárez, todos estos niños que nacieron solos, todas estas mujeres trabajadoras sin los apoyos suficientes, pues hoy se ha vivido pues un drama, ¿no? En feminicidios, en niñas desaparecidas, en un éxodo hacia Estados Unidos tremendo, en ejecuciones, porque no se pensó el desarrollo. Vamos a ciegas pensando simplemente en el corto plazo. Nadie pensó en la familia. ¿Cómo hacemos un balance familia-trabajo para que esto no genere estos desequilibrios? Bueno, pues seguimos. No quiero cansarlos, pero lo que quiero decirles es que esto que estamos viendo y el objetivo de este Congreso no es un objetivo solo de índole, como algunos creen cuando hablamos de la familia, de índole moral, que indudablemente lo es, o de índole religioso, que también lo puede ser, sino que la familia, estamos hablando de cuestiones de desarrollo económico. Apostar por la familia es apostar por el desarrollo económico, es apostar por el desarrollo social, es apostar porque haya menos violencia, es apostar porque haya mejor calidad educativa. Entonces, todo eso es apostar por la familia. Otro caso, ¿no? La política de vivienda familiar. En el sexenio del presidente Fox hubo un gran boom, había una estabilidad económica, empezaron a bajar las tasas de interés, estaban muy capitalizadas las empresas que se dedican a la construcción de vivienda y empezó a construirse vivienda. Pero resulta que esta construcción de vivienda, pues igual se buscó un terreno muy barato, a las afueras de la ciudad, muy lejano, y nadie pensó, oye, ¿y cómo es el tamaño de estas casas que faciliten la convivencia, la privacidad? ¿Cuáles son los espacios de esparcimiento para que los niños puedan jugar, convivir? ¿Cuáles los medios de transporte para que las familias puedan regresar de sus centros laborales? Nadie se hizo otra vez esas preguntas. La pregunta por la familia, como en Acapulco, como en Ciudad Juárez, y aquí la pregunta sobre el capital humano, el capital social, olvidada. Entonces empezaron a construir casas y casas y casas, vemos una tras otra, incluso aunque la ley habla de espacios de esparcimiento, se saltaron la ley, ¿no? Y al final, pues la gente tiene que hacer a veces 2 horas para ir a su trabajo y 2 horas para regresar. Cuando menos, hay gente que hace hasta 3 horas. La pregunta es, ¿cómo llegará a estas personas después de hacer 2, 3 horas de camino a su casa? ¿Tendrá ganas de dialogar? ¿Vendrá alterado? ¿Vendrá lógicamente pues desanimado, afectado físicamente, psicológicamente? Pues claro, ¿no? Y todo esto tiene un costo económico. Al final, pues lo que ha pasado es que se abandonaron muchas de estas casas y todos perdieron, ¿no? Perdieron los empresarios, perdió el gobierno, perdió la gente sus ahorros, porque no se pensó en términos de capital humano y capital social. No se pensó en qué era valioso para la dinámica familiar. Y cada quien, en este caso los empresarios, pues quisieron hacer unos huevitos de casa, rentabilizar rápidamente, pero al final esto no funciona así y la economía no funciona simplemente buscando una utilidad máxima en el corto plazo.
¿no? En el caso de Acapulco, pues ya han salido todos los hoteles americanos, creo que ahora está por volver uno, pero se fueron incluso todos, ¿no? Una política meramente extractiva del desarrollo. Y dos casos ya más para no cansarlos, pero está pues el caso también, por ejemplo, de la lactancia materna. Otro gran problema que ahora, pues hace unas semanas, por ejemplo, el Instituto de Análisis de Política Familiar desarrolló toda una serie de foros a raíz de esta semana de la lactancia, pues resulta que tenemos también un problema, en nuestro país tenemos un problema de lo que se llama, ¿no? Esta lactancia exclusiva, por decirlo así, que son durante los primeros 6 meses, que sea el alimento, ¿no? Pues primordial del niño, ¿no? Y México, pues como vemos, tiene uno de los índices de lactancia materna pues más bajos de toda América y del mundo. Y esto pues tiene una serie de problemáticas, ¿no? Esto hace que los niños pues tengan menos defensas, que los niños puedan desarrollar un problema de enfermedades crónicas, degenerativas más grandes, ¿no? Y pues lo que tenemos son estos datos. México, ¿no? Casi 4 de cada 10 niños de 2 a 24 meses tiene anemia. Y parte es producido por esto, por la mala alimentación de la mamá y por la falta de esta lactancia. 500,000 de niños padecen desnutrición crónica. Esto ya lo han demostrado organizaciones también, ¿no? Dedicadas a la infancia, toda esta red de apoyo a la primera infancia, de el costo que tiene esto, porque estos niños con esta desnutrición crónica no podrán hacer operaciones matemáticas de un buen nivel, serán niños que no podrán emprender, serán niños que estarán condenados a un nivel económico y de desarrollo pues muy pequeño. Entonces, otra vez, pues apenas hace unos años empezó el país a hacer esto, pero falta muchísimo. Entonces, vean otra vez, ¿no? Cómo generar estas políticas de balance familia-trabajo, cómo generar este apoyo a las mujeres para que puedan dar de comer a sus niños y cómo hacer de la maternidad realmente pues un bien en la sociedad, que sea percibido realmente como un bien. Todavía tenemos pues casos donde hay empresas que por si una mujer se embaraza, aunque está prohibido en la ley, pues entonces se les despide o se les paga menos. Entonces toda esa cultura pues va generando indudablemente esta problemática. Y ya por último, el otro gran tema que es un tema que en Europa ya pues está a todo lo que da y que aquí casi no se oye hablar de eso, pero pues es el famoso invierno demográfico. Ustedes saben, el invierno demográfico significa que pues hay, así como está el bono demográfico, primero explico, el bono demográfico es que hay una franja de gente a la cual atender o ayudar a su manutención, como los niños y las personas de la tercera edad son poca, es pequeña, y entonces el bono demográfico es cuando tienes a muchas jóvenes en edad productiva y por lo tanto pues son los tiempos para que el país pueda producir, crecer, ahorrar. Y este bono demográfico que en nuestro país y la mayoría de países de América Latina están viviendo el bono demográfico, pues es un periodo muy importante porque es el periodo en donde se puede y se debe de crecer y se debe dar un salto al pleno desarrollo. Y luego, fruto de políticas antinatalistas, fruto de políticas pro aborto, pues ahora lo que ha pasado en Europa y de falta de apoyo a la familia, han llegado a un invierno demográfico, que es, pues que tienen ya, sí siguen teniendo muy pocos niños, casi ya no nacen niños, muy pocos, tienen jóvenes pero menos, y lo que tienen es que cada vez hay más adultos mayores y el sostenimiento de las pensiones y el sostenimiento de los sistemas de salud, pues empiezan a sufrir esa carga tan enorme porque no está balanceada la pirámide demográfica, ¿no? Digo, esto es mucho más complejo, lo he dicho así muy sencillo. Bueno, México y América Latina está en el bono demográfico, nada más que, por ejemplo, a diferencia de los países europeos vivieron su bono demográfico con tasas de crecimiento muy importantes. Por ejemplo, Italia en los años 90 crecía a tasas del 4%, por ejemplo. ¿Qué pasa? Fíjense lo dramático para nuestro país y por eso era tan importante pues estos años de desarrollo.
México está viviendo su bono demográfico, pues ahora con decrecimiento del 10%, o pues como ya predijo la Secretaría de Hacienda, todo este sexenio prácticamente el crecimiento va a ser cero, lo cual es dramático porque cuando tú deberías de estar creciendo porque tienes a la gente en edad productiva, pues no estás creciendo. Entonces el problema que se viene en México con el invierno demográfico va a ser mucho mayor que el que está viviendo Europa, porque además Europa atrae migrantes. Nosotros, por las condiciones, ¿no?, de seguridad y todo, pues expulsamos talento hacia otros países. Entonces, es increíble que el gobierno no esté pensando en qué va a pasar con esto. Y entonces parezca que la solución a esto es generar políticas antinatalistas como las que se están generando en la mente de los jóvenes por todos lados y desde muchas ideologías. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en México? Pues México no tendrá viabilidad si llegamos a un invierno demográfico tan agresivo. ¿Y cómo vamos? Pues vamos cayendo de una manera muy fuerte. De hecho, este año vamos a esperar los datos ahora del censo, pero se presume que este año México pierde el relevo generacional, que es 2,1 hijos por mujeres. Nuestro país lo perderá y ya estaremos en 2,08, con lo cual quiere decir que no tenemos garantizado ni el reemplazo. Hay otros países, indudablemente, pues en una situación más comprometida en América Latina, pero México, tener un país de gente mayor y un país pobre y un país que expulsa gente y talento joven, es un escenario que solo quien no lo quiera ver, pues creo que es más bien por razones ideológicas y no por lo que la realidad nos va a enfrentar. Pero hoy, por ejemplo, pues muchas jovencitas ya tienen en la mente o soy mamá o me desarrollo profesionalmente, como una disyuntiva. Y esto pues va a tener unas consecuencias muy fuertes. Por eso tenemos que promover, ¿no?, a la familia y promover que sea posibles ambos proyectos. Bueno, pues aquí hay una serie de pinceladas de la importancia que tiene el capital humano, el capital social, que tiene la familia, que es fuente de estos dos capitales. Y cuando no se considera esto, pues aquí vimos rápidamente 5 ejemplos en turismo, en desarrollo económico, en vivienda, en demografía, etcétera, que vemos pues las consecuencias de lo que pasa. Y no son consecuencias menores, son consecuencias que realmente pues pueden afectar definitivamente al desarrollo. Y esto no es una falta, pues como decíamos, ni de estudios, ni de evidencia. Ya citábamos a Gary Baker, aquí está también James Heckman, premio también Nobel de Economía en 2010, donde habla de la importancia de realizar inversiones, sobre todo en la primera infancia, y consideran la primera infancia incluso desde la gestación. Esos meses en el vientre materno son también muy importantes para el desarrollo y hasta los primeros 5 años de vida. Y en estos primeros 5 años de vida, ¿cuál es la instancia, ¿no?, cuál es el ámbito principalmente generador de desarrollo? Pues no es ni la escuela ni el gobierno, es la familia. Y entonces, si son tan importantes estos primeros 5 años de vida y la primera instancia que recibe, acoge, enseña a caminar, a comer, afectivamente recibe al niño y todo en la familia, pues ahí debería de haber una inversión en el presupuesto y no estar, como vemos cada año, gobiernos que tratan de desaparecer los pocos institutos de familia que hay, ¿no? Por eso es tan importante, pues, este instituto de San Pedro y los otros institutos que hay en Querétaro, en Durango, porque resulta increíble que sean los institutos donde se quiera recortar dinero, cuando la evidencia habla que es ahí, en la familia y en las políticas con perspectiva de familia, donde se puede generar realmente un desarrollo. También les dejo, ¿no?, esta otra investigadora del Instituto Brookings, Isabel Soughill, donde pues tiene este libro, ¿no?, Generación Desatada, y donde demuestra toda la evidencia de por qué el matrimonio es el mejor entorno para los niños, ¿no? Y estos son autores que pues no deben de levantar a ningún liberal por ahí la sospecha de ser autores conservadores. No, son gente que simplemente
con evidencia científica, con objetividad y con suficiente honestidad intelectual se está planteando esto que los gobiernos no se están planteando. Entonces, este libro también pues, es muy importante porque pues, es uno de los institutos de investigación más importantes de Estados Unidos, pues habla y está hablando de el problema, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, que el 40% de los niños ya no nacen en la institución matrimonial. En Gran Bretaña es alrededor del 60%. Y esto, pues va a tener unas consecuencias civilizatorias, sin lugar a dudas, muy grandes. También aquí hay otro estudio de la Universidad de Ohio, ¿no? Que dice cómo cuando te casas, incluso en un lapso de 10 años, duplicas tu riqueza, y la ruptura matrimonial hace incluso que puedas perder tu patrimonio, tu poco patrimonio que hayas logrado, y se necesitará casi una década para recuperarlo. Entonces, todo esto pues nos va dando evidencia de por qué es tan importante la familia. Y concluyo para ver si hay alguna pregunta más. Pues José Pérez Adán, este sociólogo, pues habla de estas funciones de la familia en el desarrollo social, ¿no? La familia genera equidad generacional, lo que es la solidaridad diacrónica, ¿no? Vean todas las dinámicas de cómo un hermano mayor ayuda a un hermano menor, el abuelo, no solo en el cuidado, en la transmisión de conocimientos. Todo esto es una dinámica de equidad generacional valiosísima para el capital humano y el capital social. También la transmisión cultural, la socialización, también lo que se denomina los sociólogos el control social, es decir, el que las personas aprendan a respetar la autoridad, a que hay reglas, a que hay un marco de respeto. Bueno, todos estos son elementos fundamentales que en los primeros años de vida no solo hacen sostenible una familia, no solo la hacen funcional, sino que también hacen sostenible y funcional a una comunidad y a una sociedad. Otro autor que le recomiendo pues, es Josep Miró, pues, gran intelectual catalán que ha escrito también un libro muy interesante sobre una nueva economía centrada precisamente en la familia, y entonces habla de todos estos elementos para el desarrollo y el crecimiento económico que produce la familia. La estabilidad, la natalidad es un bien, no un mal, como hoy se trata de decir, y eso genera un efecto múltiple de crecimiento económico, de renovación, de creatividad, de desarrollo. El rendimiento escolar, está demostrado que en una familia, ¿no?, estable, el rendimiento escolar es mayor. La continuidad en la formación, ¿no?, todo el tema de valores y virtudes que favorecen el sostenimiento de la economía, de las instituciones, el estado de salud, psicológica, física, etcétera. Incluso como ascensor social, ¿no? Gary Becker lo decía también, el mejor agente redistribuidor de la riqueza, pues es también la familia. Por eso es absurdo que la gente que se denomina de izquierda no cree en la familia, porque no hay algo más progresista que la familia, no hay algo que mire más al futuro, algo que sea más solidario que la familia. Entonces vean, pues todo esto son los bienes que se van produciendo. Así que, pues si quieren, cerramos aquí y sintetizo pues diciendo, la pandemia nos ha dejado esta gran oportunidad de volver a revalorar la familia, y la familia es creadora de capital humano y capital social indispensable para el desarrollo de cualquier país. Esto, y es muy importante y con esto termino, no es cierto que solo el gobierno lo pueda generar, porque ha habido algunos intentos de decir, bueno, que esto no lo genere la familia, sino que lo genere el gobierno. Cuando vemos que los gobiernos no tienen ni capacidad de taparnos los baches, darnos alumbrado y seguridad, preguntémonos si el gobierno va a poder hacer todas estas tareas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Landero. Creo que tu participación ha sido bastante brillante, los casos muy interesantes. Creo que no dejan nada a la ignorancia o a la especulación. Creo que es bastante importante cómo se plantea el capital humano y el capital social y a la familia como generadora de este. Te agradecemos mucho tu participación.